Muy buenas noches, estimados aprendices. Les saluda el instructor transversal Agustín Robledo Barrios. Bienvenidos a esta conferencia web donde vamos a abordar y socializar instrucciones y orientaciones para el cumplimiento efectivo de la evidencia GA2 240 2015 28-AA3 y GA2 240 2015 28-AA4, como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, en primer orden, vamos a observar la evidencia. Bueno, alguien levantó la mano. Jennifer. Buenas noches, Jennifer. Si me escuchan, no sé qué quiso decir. Fernanda y Jennifer, ¿me escuchan bien? Por favor, me confirman. Bueno, me confirman nuevamente. Jennifer, Cindy, Fernanda, muy buenas noches. Parece que hay un poco de interrupción, no sé si me escuchan bien. Buenas noches, sí. Sí, Cindy, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces, continúo. Estaba comentándoles a ustedes que vamos a abordar en primera instancia las orientaciones para el cumplimiento de la evidencia, realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria, y luego vamos a abordar la actividad de aprendizaje, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Bueno, en este momento quiero darles la bienvenida nuevamente. Recuerden que vamos a permanecer durante la conferencia web con el micrófono desactivado. Cualquier inquietud, cualquier información que ustedes quieran compartir, lo pueden hacer a través del chat. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Si quieren expresarla de manera oral, pueden también activar el micrófono. Recuerden que este es un espacio de construcción colaborativa y que depende muchísimo, ¿sí? O que requiere de esa interacción con ustedes. Es decir, no solamente soy yo quien va a estar desarrollando la actividad, sino que en muchos momentos ustedes van a ser parte de esta construcción y de este diálogo. Bueno, voy a saludarlos a cada uno de ustedes. Angie Arias, buenas noches Angie, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas bien Angie? Fernanda Sedano, Sí, buenas señor. noches. Sí, ok. Bueno, Sí, entonces, señor, sí, instructor, lo escucho bien. ok. Bueno, saludo también a Jennifer Mendoza y a Cindy Pérez. Hola, profesor, sí, señor. Estamos escuchando bien. Ok, bueno, muy bien. Listo. Entonces, como ustedes saben, antes de compartir pantalla y realizar estas actividades, siempre les comparto el cronograma de actividades, ¿verdad? Bueno, acabamos de realizar el saludo inicial y la presentación de cada uno de nosotros. Me pueden confirmar si ya diligenciaron la asistencia. En el chat acabo de compartir el enlace.
si durante la socialización se conectan más aprendices, por favor reenviarle el enlace de asistencia. Como les contaba, vamos a abordar las evidencias GA2 240 20 15 28-AA3 y -AA4. Vamos a hablar un poco acerca de la estadística, ¿sí? Vamos a ver también los lineamientos de la evidencia GA2 240 20 15 28, en qué nos orienta la guía de aprendizaje, y de la guía de aprendizaje vamos a observar los recursos de aprendizaje de la plataforma SENA, y por último vamos a ver las orientaciones generales de la evidencia GA2 240 20 15 28-AA4, y al finalizar estaré atento a preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, entonces vamos a observar las siguientes preguntas. Entonces yo les pido el favor a ustedes que activen el micrófono y me cuenten qué saben ustedes con respecto a la estadística, cómo ustedes reconocen a la estadística o qué es para ustedes la estadística. Alguien que de manera voluntaria quiera activar el micrófono y nos cuente un poco acerca de la estadística o qué sabe acerca de la estadística. La segunda pregunta dice, dale Instructor, Fernanda, te escuchamos. buenas noches. Esto, pues pienso que es, para mí, ¿no? Pienso que es como una recolección de información y de esa forma, de esa recolección de información es como se elaboran, bueno, se elaboran barras donde informan esa información recogida, ¿no? No sé. Ok, muy bien. Bueno, ahí estás hablando un poco acerca de la aplicación de la estadística, ¿sí? Pero ¿qué entienden ustedes por estadística? ¿Cómo la ven? ¿Como una disciplina? ¿Como una rama de las matemáticas? ¿Como una ciencia? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ustedes pueden conceptualizar a la estadística? Porque recuerden que hay estadística y hay estadísticas, ¿sí? Las estadísticas pueden ser esquemas, diagramas que nos muestran una información que ha sido recolectada a partir de un instrumento y que a partir de la aplicación de diferentes conceptos estadísticos, pues esta nos muestra parámetros, ¿verdad? Como porcentajes, frecuencias, ¿sí? Indicadores como el de medidas de tendencia central, como de medidas de dispersión o variabilidad. Esa es la esencia de la estadística. Pero la estadística como tal, ¿ustedes cómo la definen? ¿Como una disciplina, como una clase, como un concepto, ¿sí? Como una rama o como una ciencia? En eso es que yo quiero enfatizar en este momento. ¿Cómo ustedes pueden concebir la estadística? Entonces no sé si alguien más puede activar el micrófono y apoyar a la opinión que acabó de socializar Fernanda. Como una ciencia, instructor, porque utiliza eh, números, ¿no? Ok, y Jennifer, y Cindy, y Angie, y Brian, ¿cómo pueden definir la estadística? ¿Cómo la pueden ver? Creería que es como una rama de las matemáticas. Bueno, ¿y qué función cumple? Ahora sí, ustedes definen la estadística, bueno, Fernanda como una ciencia y Cindy como una rama de las matemáticas. ¿Cuál es su mayor labor? Creería que es creería que es una rama de las matemáticas, ya que números, diagramas. Ok, bueno, les cuento que actualmente la estadística se encuentra en esa discusión. Aún no se ha definido hoy
pues desde sus inicios la estadística siempre ha sido vista como una disciplina, como una rama de las matemáticas, porque su forma de expresión y de comunicación es a través del lenguaje matemático. Sus cálculos se hacen a partir de la estructura lógica de las matemáticas, las operaciones básicas, ¿sí? Las propiedades algebraicas, la estructura de las fórmulas, el conjunto numérico, ¿verdad? Que trabaja con los reales. Y en ese orden, la estadística tiene mucho parecido con las matemáticas. Hay un acercamiento, hay una aplicabilidad, ¿verdad? De estos conceptos matemáticos. Pero en estas últimas décadas la estadística ha podido surgir, ha podido establecer nuevos lineamientos, ha podido establecer nuevos campos de aplicación, nuevos campos y contextos de estudio. Y hoy en muchos contextos, en muchos libros, en muchos autores, hasta en la web, ustedes van a poder encontrar que la estadística es definida como una ciencia, ¿sí? Como una ciencia que está estudiando datos, que está estableciendo diferentes tipos de parámetros para reconocer el comportamiento de una población, de una muestra a partir de unas variables, ¿sí? Y también podemos encontrar con muchos autores que la estadística es una rama de las matemáticas. Ahora, si ustedes han notado, la estadística ha primado en estos últimos años, ha tenido un gran protagonismo, no solamente como un concepto matemático o como algo propio del estudio de alguna ciencia, sino que sino que vemos su aplicabilidad de manera directa con las redes sociales, con los fenómenos políticos, ¿verdad? Siempre antes de una elección vemos que hay una constante bombardeo, ¿sí? De información, de encuestas, de indicadores, ¿sí? Muchas opiniones expresan, afirman cuál es la intencionalidad de voto frente a un candidato, y todo esto se hace a partir de estudios estadísticos. Las redes sociales también han tenido un gran impacto con el uso de la estadística, ya que los diferentes canales, las diferentes plataformas de comunicación generan rentabilidad, ¿sí? A partir de una frecuencia, ¿sí? De reproducción, de like, de comentarios. Vemos artistas que hoy son reconocidos mundialmente a pesar de nosotros pensar u opinar que esa música es fea. Vemos que son artistas que son galardonados a nivel mundial y que hoy existe un ranking de los 10 artistas más escuchados a nivel mundial, ¿sí? Ya no es no es a nivel regional, a nivel nacional o continental, sino que hay unos artistas que hoy son tendencia a nivel mundial, y esas tendencias y esas categorías y esas nominaciones y esas premiaciones se conciben a partir de un estudio estadístico de el comportamiento de todos los usuarios, ¿sí? Frente a una plataforma, ya sea YouTube, ya sea Spotify, ya sea cualquier medio masivo de comunicación, y que estos hacen unos registros y le permitan a esas academias reconocer cuál es el artista más grande del mundo, a pesar de ser de un género que ustedes ni yo escuchemos, que bueno, lo digo no porque sea un hecho, sino que es la relevancia y ha sido también esas controversias que generan, ¿verdad? En cuanto a la opinión pública. Pero todo esto se debe a partir del comportamiento de números, ¿sí? Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo ustedes consideran o considera usted que es importante la estadística en su formación laboral? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que es importante, es pertinente o no? ¿O lo ven como muy lejos de su entorno, lo ven muy lejos de su contexto o de los roles que ustedes pueden desempeñar en un entorno o en un contexto productivo? ¿Cómo ustedes pueden ver la estadística?
Creería que importante, ya que por medio de este se pueden hacer, medir diferentes aspectos en varios entornos. Muy bien, Cindy. En esto usted quiere decir que antes de una actividad siempre es bueno diagnosticar, ¿verdad? En un entorno, reconocer variables, ¿verdad? Algo propio de la estadística es reconocer diferentes tipos de variables, ¿sí? De acuerdo a una variable se aplica un instrumento, ¿sí? Y se reconoce características que les permita a ustedes, a partir de un estudio estadístico, tomar algunas conclusiones. Y frente a esas conclusiones, uno tomar medidas, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a lanzar un producto o si queremos impactar en un entorno frente a una iniciativa, frente a un emprendimiento, pues nosotros no podemos lanzarnos a ciegas por muchas ganas, por mucho interés, sino que debe haber un antecedente, ¿sí? Que de verdad justifique o viabilice esa inversión y esa actividad económica que se pretende realizar. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere expresarnos, decirnos qué piensa con respecto a la estadística, si reconocía la estadística tan importante o no? Cualquier comentario es muy válido. Entonces, de verdad aprovechemos este espacio sincrónico. No sé si John, si Brian, Jennifer quieran responder esta pregunta. ¿Considera usted que es importante la estadística en su formación laboral? Sí, Brian. Sí, profesor, de hecho, pues en lo que usted estaba comentando ahora acerca del lanzamiento de productos, hay unas estrategias que se basan en investigaciones de mercado. Ya muchas empresas realizan esa clase de investigaciones y para poder llegar a una conclusión acerca de si es viable o no es viable lanzar un producto u ofrecer ciertos servicios, realizan encuestas, recopilan información, hacen una serie de preguntas a una muestra o un grupo de personas y después que recopilan y que procesan, hacen un análisis de la misma. Ya con ese análisis, pues ellos eh, analizan, como usted mencionó, unas variables y esas variables van a ser las determinantes que ayuden a tomar la decisión correcta. Ya antes de pronto cometer una equivocación, por ejemplo, si el producto no es viable o el servicio, y vayan a lanzarse y vayan a tener que prácticamente como muchos emprendimientos y muchas empresas, eh, quebrar iniciando el negocio. Entonces es una herramienta muy importante el tema de la estadística, perdón, porque la estadística sirve de guía, como de dirección, de coordinación para que nosotros tomemos buenas decisiones al respecto en cuanto al tema por lo menos mercadológico. Bueno, muy bien, Brian, así es. De hecho, la estadística también brinda elementos para predecir, ¿sí? Hay una rama de la estadística que es la estadística inferencial que hace mucho énfasis en el estudio de la teoría de la probabilidad, ¿sí? El estudio de variables aleatorias, el estudio de diferentes parámetros estadísticos para establecer, por ejemplo, intervalos de confianza desde un contexto financiero. Hoy vemos que hay nuevas tendencias, ¿sí? Anteriormente la fuente de ingresos económicos era solamente desde un contexto laboral, ¿sí? Yo me empleo, yo trabajo y recibo un salario, o yo emprendo, yo vendo y recibo un salario. Ahora se habla de inversión, ahora se habla de trading, ahora se habla de muchas otras dinámicas económicas que son 100% dependientes de conceptos estadísticos. Por ejemplo, si uno observa hoy esas herramientas de inversión, ¿sí? De acciones, que hay muchas, estas rigen a partir de indicadores estadísticos. Entonces hay que tener una apropiación más que básica, más que suficiente para poder discernir, ¿sí? Y poder predecir lo más cercano posible, porque no todo está definido. Por ejemplo, en las casas de apuestas también se habla mucho de estadística. Eh,
hay siempre un favorito y siempre hay una puntuación, y esas puntuaciones son netamente proporcionales al rendimiento de un club, ¿verdad? Es como hacer aquí, aprovechar el espacio y decir que va a jugar el Barcelona contra un equipo de la segunda división de la Liga Colombiana, ¿sí? La casa de apuestas tiene clara cuáles son los rendimientos físicos, individuales y colectivos entre un club profesional, ¿sí? De ese nivel, no solamente el Barcelona, sino de un equipo profesional. Puede ser también una discusión dentro de la Liga Colombiana frente a un equipo que básicamente apenas está surgiendo, ¿verdad? Y que tiene jugadores que no tienen la misma trayectoria. Y todos esos factores influyen al momento de definir valores cuantitativos frente al fenómeno de las apuestas. Entonces la estadística hoy es algo que está inmerso en muchos entornos. Por ejemplo, en medio de la pandemia, la estadística definía qué estrategias funcionaban y cuáles no, cómo fue el crecimiento de contagio, ¿verdad? A nivel poblacional, y cómo a partir de resultados estadísticos las autoridades locales, las autoridades locales, nacionales, internacionales, o las organizaciones mundiales como la de la salud tomaban decisiones, no de resultados clínicos, sino a partir de resultados estadísticos. Bueno, ya que estamos hablando de conceptos estadísticos, yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Con la guía de aprendizaje, y vamos a reconocer cuáles son esos componentes, cuáles son esas orientaciones, ¿verdad? Para el cumplimiento de esta evidencia, que tiene como nombre video presentación del caso, con el código GA2-240-20-1528-AA3EV01, ¿sí? Hace parte de la actividad de aprendizaje GA2-240-20-1528-AA3, que se llama realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Bueno, entonces le cuento que esta actividad de aprendizaje se establece en miras de nosotros realizar una lectura así muy analítica, muy detallada del componente de aprendizaje nivel intermedio de las matemáticas. Entonces en la plataforma Territorium nosotros vamos a ir hacia ese recurso de aprendizaje y vamos a reconocer cuáles son esos componentes matemáticos que nos brinda para nosotros poder desarrollar esta evidencia. Entonces, compartiendo pantalla aquí con el recurso de aprendizaje en el nivel intermedio. Permítame un segundo, voy a compartir toda mi pantalla. Vamos a observar que dice estadística descriptiva, ¿sí? En la estadística descriptiva vamos a reconocer conceptos básicos de la estadística, ¿sí? La estadística descriptiva e inferencial. Aquí dice la inferencial se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados en una muestra, mientras que la descriptiva se encarga de recolectar información y presentarla en forma de gráficos o tablas. Aquí vemos también el concepto de tablas de frecuencia, cuál es la frecuencia absoluta, relativa. Aquí tenemos un video que nos explica cómo nosotros debemos abordar la elaboración de tablas de frecuencia, y cómo a partir de estas tablas de frecuencia nosotros poder construir diferentes tipos de esquemas o gráficos. Por ejemplo, el gráfico de barras, gráfico de sectores, ¿sí? Histogramas de frecuencia, gráficos en línea, gráficos de dispersión. Entonces, es importante que ustedes realicen esta exploración. Por ejemplo, aquí están los conceptos de medidas de tendencia central, ¿sí? Como la media, la moda y la mediana, y cómo a través de ello nosotros podemos reconocer cuáles son los datos que se ubican en el centro, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del promedio, en promedio van 5 personas que tienen 20 años. No podemos decir que es que todos tengan 20 años o tengan edades cercanas a los 20, sino que si los ubicamos, si los organizamos de menor a mayor, en el centro vamos a encontrar la edad de los 20 años, ¿sí? Como dato central, más no que sea la mayoría.
Va a ser mayoría cuando los datos son cercanos. Si la encuesta ronda en un rango de 19 a 21, pues sí, todos tienen aproximadamente 20 años. Pero si son datos dispersos, es posible que nadie tenga 20 años, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los pasos para nosotros calcular cada una de estas medidas de tendencia central. Aquí dice estadística analítica o inductiva, ¿sí? Que es población, muestra, variables estadísticas, cuando una variable es cualitativa, cuando es cuantitativa. Cuantitativa es cuando nosotros vamos a recolectar números. Por ejemplo, yo voy a una calle, ¿cuántos años tiene usted? Usted todo. Entonces, ¿qué respuesta me dan? Pues números, ¿verdad? ¿Cuánto pesan ustedes? ¿Cuánto miden ustedes? ¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo? ¿Cuánto gastaste el fin de semana? ¿Con cuántas personas vives tú en tu casa? Todos esos son datos cuantitativos. Mientras que si yo voy a preguntar, ¿tú escuchas reggaetón? Sí, no. ¿Usted cuál es su color favorito? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Sí? ¿Qué tipo de sangre tienes? ¿De qué ciudad eres? La respuesta es cualitativa. Entonces, en ese orden se dividen estos dos tipos de variables. Ahora, de las variables cuantitativas, encontramos las variables cuantitativas continuas y discretas, ¿sí? Aquí tenemos la parte conceptual de esto. Aquí hay unos ejemplos, miren. Entonces, es importante que ustedes, por favor, revisen esta primera parte del nivel intermedio porque van a reconocer los conceptos estadísticos que van a estar involucrados en, la, en el desarrollo o en el cumplimiento del recurso de aprendizaje. Entonces, volviendo aquí a la guía de aprendizaje, valga la redundancia, tenemos caso de estudio, censo de población y vivienda en Colombia. Aquí nos dice que busquemos una información en una página oficial que es la del DANE. Voy a darle clic para compartir pantalla. Recuerden que el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y este nos brinda a nosotros toda esta información, ¿sí? Que ha sido recolectada a partir de un intenso trabajo de campo, ¿sí? Nosotros en cualquier parte del país o en cualquier hora o cualquier día siempre vemos cerca a alguien con un chaleco haciendo censo en los negocios, ¿sí? En las empresas, en las casas, preguntando en los buses, preguntando en la esquina, en los supermercados. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar unos componentes. Uno que dice cuántos somos, que le voy a dar clic. Habla con respecto a los géneros, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Aquí hay unas infografías que ustedes deben explorar, ¿sí? Con relación a cuántos somos. La segunda, dónde estamos, que tiene mucha relación con la parte geopolítica del país, en qué región, en qué departamento, ¿sí? En qué municipio y qué información relevante hay con respecto a cada una de estas diferentes partes del país. Y la otra, cómo vivimos. Esta tiene información con respecto a las dinámicas de vida, ¿sí? Si vivimos en contextos urbanos, ¿sí? Rurales, urbano marginal, si vivimos en gran escala. Hay registros que muestran si vivimos, qué porcentaje de personas viven en casa propia, arrendado, casa familiar, arrimado, debajo del puente, ¿sí? Diferentes formas, ¿sí? Entonces, quienes cuentan con alcantarillado, con conectividad, ¿sí? Vamos a reconocer diferentes tipos de informaciones con respecto frente a esta visita. Bueno, entonces vuelvo a compartir con la guía de aprendizaje, porque la guía de aprendizaje aquí nos dice que hay unas preguntas: ¿cuántos somos? Presenta la distribución de la población por sexo, por grupo de edad, ¿sí? La segunda, ¿dónde estamos? Presenta la distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares, la vivienda, cómo vivimos. Bueno, ya expliqué esa parte. Ahora miren lo que dice aquí. Realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soportan dicha información. En caso de no encontrarlos, elabórelos. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar información
una información que sea relevante y ustedes no la encuentran, sino que la deben sistematizar ustedes mismos, una variable, por ejemplo, cuál es el mayor rango de edad mayoritario, ¿sí? Si la mayor población colombiana está entre los 5 y los 10, entre los 10 y los 20, entre los 20 y los 40, entonces ustedes van a recopilar esa información por departamento y construyen un diagrama que les va a permitir presentar esta información, y eso también lo pueden hacer ustedes con la ayuda de Excel. En Excel ustedes copian la tabla de frecuencia y a medida que obtienen los datos, ahí les permite insertar gráficos de cualquier forma y tendrán la información. Bueno, entonces al final, ¿qué van a hacer ustedes? Van a construir un video, ¿sí? A partir de un video, ustedes van a tener una presentación inicial, una explicación del instrumento usado. Bueno, en este caso la recolección de la información ha sido a partir de un enlace, ¿sí? A partir de una exploración en las páginas del DANE. Debe tener tablas y gráficos, análisis de la información tabulada, es decir, si ustedes encuentran datos estadísticos, pues ustedes van a compartir cuál es su punto de vista, cuál es el análisis. Por ejemplo, que de cada 10 mujeres hay 9 hombres, ¿sí? O que de cada 10 mujeres hay 11 hombres. Bueno, ustedes van a explicar eso con respecto a X información, conclusiones, procuro utilizar colores adecuados. Algo que también les quiero decir con respecto al video, utilicen grabador de pantalla. Si ustedes quieren presentar el video con cámara, yo les recomiendo que realicen una reunión Meet con ustedes mismos, con cualquier herramienta, donde ustedes comparten pantalla, activa la cámara y a la vez graba pantalla. No voy a aceptar videos así, grabándose desde un celular lo que ocurre en la pantalla, porque ya ustedes saben muy bien que los videos que son así, el lente del celular capta unas luces que generan interferencia, y eso el video se ve con unas líneas y eso es muy poco profesional. Entonces la idea es que ustedes también se den la oportunidad de potenciar sus competencias comunicativas a través del uso de herramientas digitales. Entonces les recomiendo mucho, aquí dice que hay unos programas que son pertinentes para la edición de videos como Windows Movie Maker. Yo les recomiendo también InShot, que se utiliza para celular, es decir, si usted no va a poder hacer esto en computador, lo puede hacer también en celular. Recopila las grabaciones donde usted explique, y luego con InShot usted puede insertar texto, imágenes. En la sesión anterior les mostré cómo funciona Canvas. Canvas también les va a permitir a ustedes también producir un excelente video mezclando diferentes tipos de fuentes multimedia. Por último, muy importante, estimados aprendices que están también observando esta grabación, en el video lo debe presentar usted, ¿sí? No me vayan a cargar un video con otro acento, con otra voz, ¿sí? De otro entorno, de otro contexto. Bueno, sí, usted está cumpliendo con el video, pero el video no es suyo. Y ahí también está incurriendo en una falta de derechos de autor. Entonces, tengan muy en cuenta eso, que el video debe ser producido y debe ser realizado por ustedes. ¿De dónde es la información? Pues del enlace que se encuentra aquí en plataforma con respecto al informe del DANE, ¿sí? De esa información que les estuve mostrando. ¿Cuántos minutos máximo tiene el videoclip? 5 minutos. Este trabajo es individual. Si ustedes quieren desarrollarlo en pareja, de manera interna, ¿sí? Usted de manera colaborativa quiere hacer la exploración con algún compañero, cualquier cosa que ustedes hagan de manera colaborativa para aprender, para apoyarse, bienvenidas sean, pero ese es el detrás de cámara de ustedes, ¿sí? Frente al video. Pero los videos no pueden ser iguales. No, es que este es el mismo video de John con María, porque ellos lo hicieron juntos. No, el video de John debe ser diferente al video de María. Pues la voz, las imágenes, las conclusiones, porque habiendo tanta información, por ejemplo, de cómo vivimos, para que John y María hayan abordado el mismo esquema o el mismo punto o las mismas observaciones o las mismas conclusiones, y eso pues no será pues muy válido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es la dinámica de esta primera actividad de aprendizaje
en la cual ustedes como producto final van a construir o van a producir un videoclip, ¿vale? Entonces me gustaría escucharlo, no sé si tienen inquietudes, si tienen algunas preguntas en este momento. No, señor, por el momento no. Bueno, entonces básicamente hay tres cosas que hacer, ¿verdad? La primera, hacer la exploración del recurso de aprendizaje, ¿verdad? Ver el videoclip, leer, ver toda la información con respecto al recurso de aprendizaje de la plataforma. La segunda, visitar la página del DANE que se encuentra en la guía. No es que me vayan ustedes a buscar otra información también, no. Ese es el informe que se encuentra en ese enlace ahí en la guía de aprendizaje con respecto a cuántos somos, cómo vivimos y dónde estamos, ¿sí? Y frente a esas tres preguntas, como lo dice la guía de aprendizaje, es que ustedes van a realizar el videoclip. Entonces, no siendo más, voy ahora a mostrarles la actividad de aprendizaje GA2 240 2015 28-AA4, que dice crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, área y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Esta actividad nos dice que debemos visitar los componentes de aprendizaje intermedio y avanzado. Entonces yo me voy para el nivel avanzado para ver qué encuentro. En el nivel avanzado le voy a dar clic. Entonces ahí vamos a encontrar conceptos matemáticos con respecto al cálculo. Ya les voy a compartir pantalla. Con respecto al cálculo, al concepto de derivada, ¿sí? Y al concepto del cálculo integral. ¿Listo? Entonces, voy a darle siguiente, conceptos básicos de integración, aunque la evidencia se centra en conceptos geométricos, ¿sí? Si nosotros vamos a la guía de aprendizaje, perdón, aquí, en la guía de aprendizaje, la dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a consultar la figura geométrica y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Si nosotros recordamos en el recurso de aprendizaje nivel básico, ahí encontramos un compendio de fórmulas, ¿sí? De área y volúmenes de diferentes figuras y cuerpos geométricos, ¿sí? Si lo recuerdan, no sé si estoy compartiendo, sí, estoy compartiendo toda mi pantalla. En el nivel básico, en el nivel básico ustedes van a encontrar, perdón, es en el nivel medio. Es en el nivel medio, me disculpan. Aquí está. En el nivel medio, en área y volumen, ustedes van a encontrar un compendio de fórmulas con respecto a las figuras planas, ¿sí? Entonces, si vamos a la evidencia, nos dice que consultar la figura geométrica y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Entonces, eso es donde lo vamos a encontrar en el nivel medio. Aquí tenemos todas las figuras planas, área y perímetro, y aquí tenemos un videoclip que explica el volumen de sólidos regulares. Ahora, si nosotros vemos, permítame un segundo, aquí en la plataforma, en la guía de aprendizaje, dice que podemos guiarnos de un videoclip, ¿sí? Que nos va a orientar frente al diseño de un algoritmo. Y se me ha pasado preguntarles, ¿qué entienden ustedes por algoritmo? ¿Qué saben ustedes con respecto a un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? No podemos hablar de la evidencia si no sabemos qué es un algoritmo, porque ustedes van a construir un algoritmo en esta evidencia, en esta actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué entienden ustedes por algoritmo?
Instructor es algo como similar a lo que hicimos en la evidencia pasada, que teníamos que hallar como el área de la casa, entonces son como estilo de fórmulas, ¿sí? Algo así. Bueno, Fernanda, ¿cómo nos darías tú un ejemplo de un algoritmo? Podría ser como hallar la área de un cuadrado o de un triángulo, ¿sí? De altura, bueno, ancho por alto, algo así, más o Ok, menos. pero ¿qué característica tiene el algoritmo? O sea, ¿cómo se desarrollaría el algoritmo? No podemos confundir algoritmo con procedimiento, porque los procedimientos serían de acuerdo a la fórmula, pero en un algoritmo, ¿qué secuencia tiene? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, si definimos un algoritmo para cocinar en este momento un arroz, ¿cuál sería el primer algoritmo? En ese algoritmo, ¿cuál sería el primer paso? Yo creo que prender la estufa, colocar la olla, Sí. ¿cómo es que es la medida proporcional? Por cada 3 de arroz, 2 de agua, ¿es así? O uno de agua. Entonces, el algoritmo tiene como una secuencia lógica, ¿sí? Lógica, un orden lógico. Yo no puedo, si un robot o una estufa o un sistema pretende cocinar arroz, el primer paso sea apaga la estufa y sirve el arroz, ¿verdad? Porque ni la estufa estaba prendida ni el arroz estaba hecho. Entonces, y eso ocurre mucho en los sistemas de programación. Entonces, nosotros de manera inconsciente todos los días realizamos actividades haciendo uso de múltiples algoritmos y de diagramas de flujo. Por ejemplo, cuando nos levantamos de memoria, todos los días hacemos casi que lo mismo, la misma forma de levantarnos, de una al baño, y cuando entramos al baño hacemos el mismo ritual, si es para bañarnos y si no es para no bañarnos, ¿sí? Si es para salir o si es para no salir, ¿sí? Lo mismo cuando es el domingo, todos los domingos parece que uno repite las mismas acciones todos los domingos, y es porque ya hay un algoritmo, un chip que nos hace a nosotros desarrollar las mismas actividades, y en eso se centra mucho las actividades de, de, de cambio de programación neurolingüístico, o cambios para que la gente deje de ser floja, o cambios para que la gente cambie su forma para ser exitoso, y encontramos charlas motivacionales que nos dicen, no, es que hay que cambiar la mentalidad y hay que cambiar, cuando queremos cambiar las acciones, primero cambiamos la mente, y nos dicen eso, y eso que está tratando de hacer, de actualizarnos, de transformar nuestro algoritmo de vida. Por ejemplo, esas charlas motivacionales que hablan con respecto al éxito. Y es que nosotros tenemos un algoritmo que todo y casi todos los años, a comienzo de año, las mismas metas, los mismos sueños, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo para cumplirlo? Bueno, me salió un poco del tema, pero quería dejar claro que es eso de un algoritmo. Entonces, todos los sistemas mecánicos, digitales, tienen insertado un algoritmo que les permite cumplir la función para la que fueron diseñadas de manera lógica. Y es ahí donde existen los manuales. Si nosotros tomamos un electrodoméstico y no leemos el manual, al nosotros dar las órdenes de forma diferente al algoritmo, no funciona y hasta se pueden dañar. Entonces, si nosotros vamos a construir un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, ese algoritmo lo primero que debe definir son, como más o menos estaba diciendo Fernanda, conocer las medidas de esa figura geométrica. Si yo voy a calcular el área, pues reconocer primero qué figura geométrica es. Si es cuadrado, tiene una fórmula. Si es triángulo, tiene otra fórmula. Y es ahí donde se van a aplicar los pasos o los procedimientos que estaba mencionando Fernanda, pero teniendo en cuenta que el algoritmo es un conjunto de orden lógico, es un conjunto de acciones que tienen una lógica, ¿sí? Entonces, es como si diseñáramos un robot ahora mismo desde donde estamos sentados o ubicados en este momento, que nos traiga un vaso con agua. Entonces, yo creo que el primer algoritmo es, por lo menos en mi casa, es ir a la cocina. No sé si en algún apartamento de ustedes tienen una fuente de agua, o en la oficina al pie, o en el pasillo, o en la escalera,
¿sí? O la nevera está en la sala, o hay que ir al patio, o hay que ir a la casa de al frente. Entonces, ahí va a estar la primera acción, porque si él no cumple esa primera acción de encontrar la fuente de la bebida, pues no nos la va a traer, o nos va a traer cualquier otra cosa. Entonces, básicamente esto es un algoritmo, es un conjunto de instrucciones, un conjunto de órdenes que tienen una lógica, ¿sí? Y esa lógica cumple con una secuencia, con unos pasos que le va a permitir y le va a garantizar el cumplimiento de una función. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas con respecto a lo que es un algoritmo. Aquí nos sigue diciendo que debemos guiarnos de este videoclip, ¿sí? Luego dice, después de tener la información completa y organizada, diseña un algoritmo. Piensen en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, yo en la sesión anterior les hablé mucho frente a la diferencia que hay entre los cuerpos regulares y los irregulares. Por ejemplo, mi cabeza es de forma irregular, porque no hay un concepto geométrico que defina de manera total el área de esta parte de aquí o el volumen de esto. Esto por aquí es circular, esto por acá tiene otra forma, esto tiene otra, la nariz una, los ojos otra, los labios otra, ¿verdad? No existe una fórmula para hallar el volumen de la cabeza. De cada uno de nosotros son diferentes, o de las orejas, ¿sí? O el área de la mejilla, tenemos diferentes formas de rostro, o de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes, entonces son cuerpos irregulares. No podemos decir que es un prisma, no podemos decir que es un pirámide, no podemos decir que es un cilindro. Pueda que tenga una cercanía, pero no es simétricamente igual o es congruente a un cilindro. Entonces, ojo con esta parte, porque ya me ha pasado por experiencia en el desarrollo de la evaluación de las evidencias que la pregunta dice, si tuvieras un sólido irregular, ¿qué método utilizarías para calcular el volumen? Entonces viene alguien y busca un helado y dice, no, el cono es una pirámide y la bola de helado es una esfera. Entonces apliquen el volumen de esfera en el helado y el cono, donde en la naturaleza no es así, ¿sí? En la realidad no es así. A uno le dan el helado así y parece que es redondo, pero no es simétricamente, no cumple geométricamente el concepto de equidistancia de una esfera. Por muy visual que nosotros veamos que se parecen, no podemos aplicarlo. Entonces son cuerpos irregulares por esa característica. Entonces, yo les recomiendo que indaguen algo con respecto al principio de Arquímedes, ¿sí? El principio de Arquímedes aborda un poco una propuesta de cómo calcular el volumen de cuerpos irregulares. Entonces, miren lo que dice aquí. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? Ojo, de un cuerpo irregular. ¿Qué puede ser un cuerpo irregular? Ustedes me perdonan y yo les muestre esto. Una almohada, ¿sí? El mouse, no sé si llega. Esto es irregular. Esto por aquí tiene una forma, por acá otra, ¿sí? Eso es algo irregular, ¿sí? Mientras que una caja de fósforo es un cuerpo regular porque es geométricamente simétrica y de hecho se parece mucho a un prisma de base rectangular, que es exactamente eso. Entonces, ¿cómo ustedes calculan el volumen exacto o aproximado de una almohada? ¿Sí? De un libro. Bueno, de un libro con una forma bastante peculiar, no un libro que vaya a ser geométricamente exacto porque obviamente va a aplicar una fórmula. Por ejemplo, de estos lentes, ¿cómo yo puedo calcular el volumen de esto? ¿Sí? No va a haber una fórmula matemática que le permita a ustedes hallarle las medidas a esto o al resto. Entonces, sí me explico a qué quiero hacer referencia yo cuando hablo de cuerpos irregulares. ¿Sí me entienden? A ver, me confirman por favor todos, confírmenme si logran comprender
¿qué es un algoritmo y cuál es la diferencia de un cuerpo regular con uno irregular? A ver, con dos intervenciones yo comprendo que sí entendieron mi mensaje. Alguien que me explique con sus propias palabras qué es un algoritmo. Una secuencia. ¿Sí? Angie, cuéntame. Angie, no te alcancé a escuchar bien. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia. Pero ojo, esa secuencia debe cumplir una característica. Debe tener un orden lógico. ¿Sí? Es una secuencia cuando esa secuencia cumple un orden lógico. Desde el inicio hasta el final. Acuérdense del vaso de agua. ¿Sí? O acuérdense de la máquina que nos va a hacer una libra de arroz ahora. No puede ser el primer paso, apaga y sirve el arroz. Porque primero la estufa estaba apagada y segundo el arroz no está hecho. Entonces yo puedo crear un algoritmo donde primero sea, primer paso apaga la estufa y segundo sirve el arroz. Pero ¿será que se va a aplicar en cualquier entorno? No, porque si el arroz no estaba hecho. Entonces ahí la secuencia debe tener una lógica que garantice el cumplimiento de esa acción en cualquier circunstancia. ¿Cuál sería la primera circunstancia? Imaginémonos que conseguir una fuente de combustión, es decir, una estufa, un horno, una olla arrocera, un fogón, una leña, ¿sí? Si está en el monte, si está en la finca, si está en un apartamento, si está en un restaurante. Entonces, que esa lógica sea viable, ¿sí? Y que sea alcanzable. Jennifer, había activado el micrófono. Jennifer, te escucho. ¿Qué dice Jennifer? Jennifer había activado el micrófono. Fue sin culpa, pero ya me tocó contestar. Bueno, Jennifer, cuéntanos. Es como un orden. Sí, es un orden para hallar algo, un cálculo, o sea, lo que yo entiendo es un orden. Para hacer algo todo tiene un orden y hay que comenzar desde la base. Sí, desde cero. Y en ese orden instruccional funcionan los medios digitales. Yo no puedo comentar una foto si no estoy registrado. Si no estoy registrado, no puedo abrir sección. Si no puedo abrir sección, no puedo ver la foto de Jennifer, ni tampoco puedo comentarla. Entonces, ahí en ese algoritmo que parece algo normal, está ocurriendo constantemente en el uso de los medios tecnológicos o de las redes sociales. Si ese algoritmo no se cumple, no puedo comentar la foto. Si yo a Angie le doy mi celular y le digo, Angie, ve, corre, comparte la foto de Fernanda Sedano. ¿Qué tiene que hacer Angie? Primero abrir ese algoritmo. Lo primero que va a pensar Angie es, ay, la contraseña de mi Facebook se me olvidó. Él está en mi celular, pero aquí no va a abrir. Ella no va a entrar aquí a Facebook. ¿Qué le va a salir? Pues mi Facebook. Pero si yo no tengo a Fernanda en el Facebook, ¿cómo voy a ir a compartir? Entonces, si a mí me prestan un computador y yo no me sé la contraseña en mi correo, sino que está guardada en mi algoritmo lógico, me va a decir que no puedo abrir el correo en el computador de John González. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que nosotros de manera cotidiana, sí, tenemos una forma no predeterminada, pero sí consciente y muy inconsciente de hacer las cosas. Si yo estoy en mi casa y me voy a bañar, el algoritmo es diferente a si yo voy a la casa de una tía de visita, ¿verdad? O si me voy a cambiar, cosas así, ¿verdad? Entonces, y es de esa forma como nosotros vivimos a diario. Y también pues queda el mensaje, si nosotros queremos crecer, mejorar, debemos cambiar el algoritmo desde el momento que nos levantamos. Y las cosas van a dar resultados diferentes. No se sabe si mejores, pero serán diferentes. Si a partir de mañana empezamos a pensar de otra forma, nos programamos de otra manera y nuestras acciones van a dar otros resultados. ¿Sí? Y es así como uno va creciendo también como persona y se va uno desarrollando de manera más humana. Bueno, ahora, ¿en qué consiste esta evidencia?
tiene una estructura. Introducción, problema planteado. ¿Cuál es el problema planteado? A ver si están en sintonía conmigo. ¿Cuál es el problema planteado? De pronto alguien me sale con otro problema. ¿Cuál será el problema planteado en esta actividad? Vamos a preguntarle a quién. El algoritmo. Encontrar el algoritmo. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué va a hacer el algoritmo? Para calcular las áreas y volúmenes de los polígonos regulares. Ojo, calcular el volumen de los sólidos irregulares. Las figuras planas no tienen volumen. La circunferencia, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo son figuras planas, no tienen volumen. Los cuerpos sólidos sí tienen volumen. Entonces, ahí dice, ahí está en pantalla. Mira, piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, problema planteado es método o algoritmo para calcular el volumen de X figura, no sé, o de X cuerpo, perdón, el que ustedes definan, o si se aplica para cualquier cuerpo. Y ese algoritmo debe tener unas acciones lógicas, ¿vale? Dice en el tercer punto, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso, y por último, conclusiones. Esto me lo van a entregar en formato PDF. Tienen una extensión máxima de 10 páginas. Yo estoy seguro que no van a utilizar más de 10 páginas para el cumplimiento de esta evidencia, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, me gustaría saber qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen antes de despedirnos. Y pues invitar a todos los aprendices que están observando esta grabación a que tratemos de, si existe otro horario, otro día, si ustedes tienen como grupo poblacional, que es una cantidad bastante importante, tienen una propuesta de hora, de fecha, de día, para poder contar con la mayor sintonía, con la mayor conexión de todos ustedes, por favor escriban en la mensajería instantánea, ¿sí? Y de esa manera concertamos y establecemos un nuevo horario para el desarrollo de las evidencias, pues, de matemática y comunicaciones conmigo, ¿sí? Porque la verdad es que estos espacios deben ser de interacción con todos, con la mayoría, así como iniciamos en este proceso cuando estuvieron conmigo en la fase inicial de reconocimiento de la plataforma, ¿sí? Que estuvieron en esa fase en la cual estaban en ese reconocimiento, ¿sí? En esa fase de inducción y de reconocimiento a la plataforma, y los veía a todos, pero muy interesados, y la verdad los felicito a ustedes, ¿sí? Por esa constancia. Yo creo que cuando ustedes observan esta grabación o están conectados en esta conferencia, ya de una vez les queda claro todo lo que van a hacer, ¿verdad? O les quedarían algunas dudas. Bueno, yo acá diciendo que queda todo claro, y no sé si John González, buenas noches. John, ya diligenciaste la asistencia, John. Voy a compartir aquí el enlace. John, ¿cómo te sientes? ¿Estás ready? ¿Estás preparado para desarrollar la actividad? ¿Te quedó todo claro? ¿O toca ir a buscar por allá en otra herramienta? O no sé cómo desarrollar estas dos actividades de aprendizaje. John. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo tengo una consulta, pero es en cuanto al video. ¿Qué herramienta puedo utilizar para la grabación? Porque como tal, ya a mí no permite hacer grabaciones. Bueno, yo les tengo una. Se llama Screen Recorder. Ya se la escribo aquí. Mire, no la puedo tocar porque con ella es que yo grabo estoy grabando esta reunión. Si me permiten,
Yo despido y al final les muestro, comparto pantalla y les muestro cómo funciona. Y graba de maravilla. El único problema es que el video de la grabación no se permite editar. Toca subirlo a YouTube, o sea, queda el video estático. Estas grabaciones que yo comparto en las sesiones en línea que ustedes han estado observando, que yo las subo a YouTube, yo no las toco, ni le quito un clic si salió un ruido raro, ¿sí? Aunque gracias a Dios nunca ha pasado, siempre hemos desarrollado las actividades en el orden y en el tiempo propuesto. Entonces, está esa. Microsoft Teams, aprovecho, desde la plataforma Territorium se han compartido anuncios para la activación de la cuenta institucional del SENA, otra con dominio de Microsoft Outlook, que les permite a ustedes usar Microsoft Teams. No sé si han notado que algunos compañeros míos e instructores están usando Teams, y Teams les permite grabar casi que de manera ilimitada. Entonces, para que la tengan en cuenta. Y si quieren una grabación para poder editar en línea y todo, también les recomiendo el asistente de Windows 11. No sé si ustedes usan su sistema operativo en Windows 11. Uno escribe Windows R o Windows F, hay una letra, lo buscan en Google, les sale un asistente y graban pantalla. PowerPoint también permite grabar. PowerPoint, ustedes montan la diapositiva y hay una opción, les voy a compartir toda, aquí me lo dijo Brian, Windows más G, muy bien, ese es con Windows 11 y con algunas versiones de Windows 10. Bueno, miren, voy a compartir toda mi pantalla. Ustedes pueden crear un video con una presentación de PowerPoint. Miren, ustedes vienen y montan la presentación, y aquí donde dice grabar, no sé si estoy compartiendo toda mi pantalla, miren, grabación de pantalla con audio, ¿sí? Eso graba pantalla y graba micrófono, y ustedes desde el inicio hasta el final van dándole clic, van pasando diapositiva por diapositiva y van grabando, y al finalizar tienen un video. O aquí hay otro que dice presentación con diapositiva, aquí también pueden personalizar. Aquí también tiene la opción de grabar, pero no sé por qué no está habilitada en el mío ahora mismo. Les recomiendo que se apoyen con algún video de YouTube, y van a encontrar múltiples herramientas. Y si lo van a editar en un celular, les recomiendo InShot, se llama la aplicación, es gratis. InShot es gratis y es muy dinámica porque permite insertar audios, video, pista, foto, texto, voltea el video, recorta, todo. Y si esa no les gusta, les voy a compartir otra que yo tengo aquí, pero esa sí es desde el computador. Hay varias. Tengo una que se llama Free TinyWow. TinyWow se escribe. Ya se las coloco en el chat. Y esta también les permite a ustedes editar, recortar video, convertir de un formato a otro, comprimir video, extraer audio de video, ¿sí? Tiene muchas opciones. De hecho, les voy a compartir pantalla de una vez, hombre, si ya la abrí. Les muestra a ustedes múltiples herramientas, como ustedes no tienen ni idea, mírenla, y gratuita. Por ejemplo, para PDF, mire, de PDF, desde PDF al que usted quiera y del que usted quiera PDF. Para imágenes, desenfoque, tiene varios efectos aquí. Video, miren, comprimir video, recortar video, de video a GIF, descarga de Facebook, aquí tiene otros, ¿sí? Tiene una cantidad, miren, todo esto en algún momento ustedes lo van a usar, ¿sí? Realizando un video, ¿sí? Porque la idea es que ustedes durante este proceso de formación pues optimicen, o sea, potencien sus competencias comunicativas, y de esa manera puedan competir en cualquier
sector productivo de acuerdo al entorno o al contexto o al proyecto que ustedes tienen en su vida frente a alguna dinámica económica. Aquí tengo otra que también es interesante. Bueno, Canva para mí es la mejor. Canva hace muchas cosas. Tengo otra por aquí, déjenme le encuentro. Este es editor de imagen. Ah, ya la encontré. Se llama VCut. VCut. Ah, y les tengo una más chévere. Regálenme un segundo, yo la guardé en mi WhatsApp. Esa sí me pareció de maravilla. Permítanme aquí, yo la guardé, yo escribí, la vi en un anuncio de esos videos de 15 segundos y la exploré y vi que funciona. Se llama Les Los. A ver, Dios mío, si la... Ah, sí, aquí la escribí. Los Les, ya les había dicho al revés. Permítanme un segundo, primero yo la abro y luego les comparto pantalla a ver cómo... Bueno, estoy aquí. Vamos a buscarla aquí enseguida. Se llama Los Let's Cut. ¿Qué ventaja tiene esta? Esta herramienta les permite a ustedes editar videos con una alta definición. Con una alta definición. Esta es una aplicación. No está en línea. Tienen que descargarla. Sí, así fue que yo vi el anuncio. Voy a buscar acá si fue que de pronto me metí donde no era. Voy a buscar en otra ventana. Sí, esta es una aplicación. Esta tienen que descargarla. Pero esta es ya nivel youtuber, nivel ya de producciones ya de video pues de alta definición para que pueda ser compatible con cualquier medio. Si es por YouTube, si es por Facebook, si es por donde sea. ¿Vale? Entonces, miren lo que generó una simple una pregunta. Y la invitación también que yo les hago a ustedes a que siempre compartan sus ideas y compartan sus inquietudes. Siempre siéntanse en confianza, no solamente conmigo, sino con todo el equipo profesional de instructores. Y verán que siempre tendremos una respuesta muy asertiva frente a lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces también quiero finalizar este encuentro con esta pequeña reflexión, estimados aprendices, ¿vale? Entonces ahí les quedó todas estas herramientas en el chat, por favor copien y péguenlas, y si hay otra duda podemos escucharla en este momento, antes de despedirnos. No hay más dudas, me confirman. No, señor. Disculpe a los estudiantes que faltamos por el cuestionario. ¿Se acuerda que usted la vez anterior nos dijo que nos iba a dar la oportunidad? Pero nosotros tratamos de acceder, pues por lo menos en mi caso personal, varias veces he intentado hacerlo y me aparece todavía la fecha vencida. O sea, no me permite hacerlo. Sí, y les informo a todos. La evidencia, el cuestionario, el dominio es de la instructora líder de la ficha. Yo alegremente edité la fecha de cuestionario y les envié un anuncio. ¿Sí? Les envié un mensaje a todos. Luego me escribieron y yo dije, no puede ser posible. Luego me tomé la tarea de revisar la fecha y efectivamente editaba y volvía a quedar la misma. Ya con la líder de ficha se informó la situación y se va a extender el plazo hasta el 21 de agosto. Si no está habilitada hoy, de seguro mañana en la mañana estaría ya habilitada el cuestionario, ¿vale? Instructor, yo hoy revisé la plataforma y ya me dejó realizar el cuestionario. Ah, bueno, entonces viste, ya está habilitado. Fría, ya Cindy lo realizó. Ah, bueno, listo, perfecto. Está hasta el 21 de agosto. De ahí no se mueve más. ¿Sí? Eso sí quiero que lo tengan claro todos. Cuando digo todos, son también ustedes aprendices que están viendo esta grabación.
Bueno, entonces, estimados aprendices, muchísimas gracias. Les deseo muchos éxitos en el cumplimiento de estas actividades de aprendizaje. Bendiciones a todos.